Amigos televidentes, de vuelta en este su espacio Cerrando la Noche, y como es costumbre ya en la segunda parte del programa pues iniciamos con entrevistas, con un desfile de personas, personalidades que suelen pasar por aquí a hablar sobre temas de importancia y de interés nacional. Vamos a hablar un poquito del Poder Judicial, jueces, Ministerio Público, y para ello vamos a hablar con alguien que es especializado en esta área, y el señor Harold Modesto, que es director del Observatorio Judicial Dominicano de Políticas Públicas de Funglode. A él le damos las buenas noches y la bienvenida nueva vez a este espacio, ¿verdad, Harold? Muy buenas noches, Giovanni, y buenas noches, Junior. Gracias por abrirle estas puertas al Observatorio Judicial Dominicano. Bueno, nos dicen por ahí los muchachos de las cámaras que le gustaría que usted analizara los últimos acontecimientos con relación al caso de Víctor Portorreal, el señor este que mató a su expareja y sus 3 hijastros. Es un tema que, al igual que el caso de Emily, han consternado a la sociedad dominicana. Tal vez no la misma magnitud de Emily, pero la sociedad está pendiente a qué va a pasar con este caso y sobre todo lo que esto ha creado en el entorno familiar hasta el punto de que las personas cercanas al sector donde ocurrió esta desgracia han tenido que ser intervenidos y ir a psicólogos, psiquiatras, para tratar de entender lo que sucedió en este caso. En el caso judicial, ya los tribunales, ¿cuál será la suerte de este joven? ¿Cuáles son los pasos que se siguen? Bueno, esencialmente lo que podemos decir es que la sociedad dominicana está envuelta como una dinámica de comunicación de la violencia a la que hay que prestarle atención. Este caso, creo que muy pocos casos en República Dominicana, al menos que tenga en mi registro, han sido de esta naturaleza y magnitud, pero no deja de tener los matices de otros casos, que es lo que hay que atender. O sea que de alguna forma debe haber una experiencia acumulada en la República Dominicana para ofrecerle a la sociedad una respuesta sobre este tipo de casos. ¿Qué ha pasado en esta circunstancia, según puedo observar? Es que bueno, tenemos una sociedad que está interactuando por otros medios, las redes sociales, está viendo cómo se desarrolla un proceso desde su primera etapa a través de las redes, de los medios de comunicación, y reacciona al caso, no necesariamente moviéndose a comprender las particularidades del caso, sino una reacción emocional que puede estar y puede haber influido incluso a los funcionarios judiciales que intervienen en el proceso. Si partimos de esa realidad y lo que pasa con situaciones como la prisión, las condenas en la República Dominicana, en un caso de esta naturaleza es poco probable que el resultado no sea una condena, sin hacer futurología. Por lo que podemos ver y por las reacciones que se han visto hasta este momento, evidentemente eso puede ocurrir. Ahora bien, ¿qué es interesante analizar del caso? Bueno, es que nos hemos convertido como sociedad en expertos todos en la conducta. Y ahora entonces todos tenemos un psiquiatra que habita dentro de nosotros y que evidentemente sugiere que aquí hay un desorden, un trastorno de la personalidad, un trastorno en este ciudadano, cosa que todavía no sabemos. Se conoció la medida de coerción, se podía esperar la prisión preventiva durante un año, pero hubo un detalle importante que sugiere que sí deben presentarse y deben darse los peritajes correspondientes, en este caso progresivamente. Es que la defensa del imputado promovió que se hiciera dicho peritaje, un peritaje para determinar si el imputado tenía un trastorno, y a partir de ahí quizás promover en esa misma medida de coerción un internamiento y no así la prisión, que procedería entonces por las mismas circunstancias por las que procede la prisión preventiva. Sin embargo, el juez no lo aceptó porque debe promoverlo el Ministerio Público, lo declaró inadmisible. Visto esto, tenemos un proceso que la única salida es que transcurran cada una de sus fases. Estamos en la fase preparatoria, luego viene la fase intermedia, donde quizás conozcamos un poco más acerca del andamiaje probatorio del proceso, y finalmente la fase de juicio. Yo no descarto que procesalmente dentro de la coartada o de la estrategia de la defensa esté promover el procedimiento para inimputables. Y esto sería a consecuencia de que efectivamente unos profesionales de la conducta, no creo que el peritaje lo pueda desarrollar unilateralmente un psiquiatra, decidan, siendo un equipo, establecer el diagnóstico. Si esta persona es un sociópata, es un psicópata, y veamos las causas detrás de este horrendo crimen. Sobre todo porque la sociedad necesita saber qué pasó. Si esto fuese descartado, entonces tenemos algo a lo que hay que prestarle atención, y mucha. Y es que tenemos una sociedad que no está prestando
no está ejerciendo las debidas medidas de prevención para evitar estos ilícitos. Porque inicialmente, ustedes hablaban, antes de yo incorporarme al programa, de los casos de feminicidios. Inicialmente esto, salvo el número, es otro caso de feminicidio. Y tenemos un ciudadano... No podemos clasificarlo como un feminicidio normal, que ocurre a diario. Claro. Esto escapa. Esto escapa. Sin embargo... Aunque en el concepto de feminicidio es toda víctima que sea mujer. Es toda víctima que sea mujer. Entonces ahí vemos un cuadro de violencia que se extendió a un plano bastante amplio. Ojalá podamos saber como sociedad si hubo alertas tempranas a esto y qué tanto caso le pusimos a esa situación para ver qué podemos hacer, porque ya desafortunadamente las personas ya fallecieron. Se les quitó la vida. Ya no podemos hacer nada en cuanto a esto. Ahora sí el caso de producir algunas experiencias para la República Dominicana. Y es ahí donde la intervención de los expertos en la conducta es importante. Ahí que tiene que venir. Cortar por la tangente y decir, bueno, es un psicópata o es lo que sea, puede ser muy incorrecto en estos momentos. Y yo creo que antes de llegar inclusive a determinar la complejidad de la personalidad de este sujeto, hay que saber cuál es el móvil, porque ese es el elemento esencial para uno poder seguir profundizando, inclusive la investigación relativa a su condición mental. Claro Porque hasta ahora no sabemos qué origina este hecho. Tú no lo sabes, yo no lo sé. Hay presunciones, pero todavía nadie, a ciencia cierta, ni él, que es muy extraño, el tipo tampoco quiere hablar. El tipo tampoco quiere hablar, es así. Tampoco quiere hablar. Entonces eso complica un poco la cosa. Pero más allá de ese caso, Harold, yo tengo la preocupación con respecto a la violencia, y es que en el país hemos estado asumiendo la teoría del dejar hacer, dejar pasar, porque tenemos un ciclo intensivo de incremento de la violencia generalizada, no solo la violencia hacia la mujer. Yo creo que la violencia hacia la mujer es producto de esa violencia social que hemos ido cultivando, que se manifiesta hasta por una mala jugada en un dominó. Te matan una persona. Y eso ocurre, salen los medios, al otro día se nos olvida. Y no hay eso, la acumulación de experiencia para poder trazar las políticas públicas necesarias, no necesariamente para eliminar este flagelo, pero sí para combatirlo. Bueno, eliminarlo, ¿verdad? Ya Es se ha dicho... Es imposible. Es imposible. Es una sociedad de crecimiento. Una sociedad sin crimen es un jardín sin flores, Es así. dicen algunos penalistas. Es No, imposible. Es totalmente. imposible. Sin embargo, sí, los datos, la información que se va acumulando puede decirnos qué hacer. Yo estoy totalmente en desacuerdo. Y bueno, no creo que no solo yo, una corriente importante de analistas esté en desacuerdo con que todos los problemas sociales se quieran resolver con prisión. Porque al final de la jornada la intervención es tardía, por un lado. Comprobado que no ejerce un efecto disuasorio tal como para evitar que las personas delincan. Comprobado que nuestro sistema penitenciario, en la parte oscura, que es el régimen tradicional o sistema tradicional, no ofrece posibilidades adecuadas de reinserción a partir de la dignidad. Entonces tenemos que ser más honestos en lo que estamos proponiendo. Si el crimen no se puede analizar linealmente, tampoco la solución. Ahora, yo creo que la falta de respuesta social, yo no creo que por incapacidad, no sé si por complicidad, no sé, pero si tú te das cuenta, todos los problemas sociales que tenemos, queremos resolverlos, ¿sabes con qué? Con aumento de la sanción administrativa o de la sanción penal. Hay un problema de evasión fiscal. ¿Qué es lo que hacemos? Penalizar al máximo. No sabemos todavía si la evasión es producto de una decisión adrede de esa persona de evadir el pago del impuesto o sencillamente su empresa no está en condiciones de pagarla. Pero ¿cuál es la primera medida? Aumentar las sanciones. Aumento de la criminalidad. Sanción de los magos de la República Dominicana. Aumentar las penas. Yo digo, ¿y esas son las respuestas adecuadas para combatir los problemas sociales? Tú planteabas un elemento. Yo decía, Giovanni, a nosotros nos enseñaron cuando estudiamos Derecho que hay dos ejes fundamentales para combatir la criminalidad: la prevención y la sanción. Pero usted no puede solo tener sanción, porque si no tiene prevención, se le van a llenar las cárceles de presos, pero además va a llevar la pena a 100 años. Es que aquí no hay cárceles tampoco.
Porque se mete- Entonces, el gran desafío nuestro, yo pienso que anda por ahí. Y ustedes que están permanentemente estudiando a través del observatorio los temas, no solo en el aspecto jurídico, sino también jurídico-social, como parte de todo esto. ¿Cuál es la visión general que ustedes tienen con respecto a esta forma de conducirnos en la sociedad? Sanción por sanción, sin nada de prevención. Hay una contradicción importante entre el discurso de los tomadores de decisiones políticas sobre la pena y lo que en la práctica está aconteciendo. Por un lado, tenemos ya todo un aparato normativo, toda una estructura normativa que nos dice la finalidad es la reinserción social. Lo que quiere decir que la preocupación del Estado debe estar en qué tiempo y de qué manera yo reinserto socialmente al individuo. No extender la sanción, porque es una contradicción implícita, tanto como para ofrecer un ejemplo a la sociedad por un lado y por el otro lado que el ciudadano sienta que está siendo sancionado y que no lo debe hacer, porque entonces se va a un extremo de la prevención negativa que no es el que se expresa en nuestras normas. Sin embargo, sin ningún dato, sin ninguna información científica relevante, se parte de que aumentando las sanciones puede cambiar el problema. Yo creo que... Igual la pena de muerte. Igual, sí. Lo grave es que incluso en mi generación, juristas más experimentados dicen que sí, que vamos con la pena de muerte. Entonces yo digo, bueno, si la pena de muerte puede ser la solución, porque una persona no puede ser reinsertada a la sociedad, entonces vamos a reunir a todos aquellos que se presentan en la evidencia como que no han podido reinsertarse porque han reincidido, y vamos a matarlos a todos y empezamos a solucionar el problema por lo menos con la lógica con la que se plantea. Si fuese así, entonces fuera más lógico lo que está planteado, pero lamentablemente no es así. Pero no solo aplicárselo al que le quite el celular a la Claro. muchachita en Santiago. A todos, A todos, ¿verdad? a todos. Sí, pero Porque cuando es hay que- muchos de ellos que piensan la pena de muerte, Sí, pero pero yo- se excluyen. Se excluyen, es así. Hacen como hicieron Es con el así. sistema de seguridad social. Es así, que se excluyen, excluyeron. quedan fuera. Yo creo que la pena de muerte de ninguna manera No, no. es grosera Yo- la afirmación de la pena de muerte en un Estado social y democrático de derecho, Yo creo en que cualquier tipo Es de una caso. medida muy fuerte. Muy Y drástica. además que nos dice, vamos a dejar de perfeccionar algunas cosas y vamos a tratar de salir del enfermo, ¿verdad? Vamos a tratar de salir del enfermo y olvidemos y quememos las sábanas y todo lo demás. Ya no es ni siquiera, la fiebre no está en la sábana. Vamos a salir del enfermo y quememos las sábanas, No, que se va a no, acabar el problema. no. Y nadie se va a enfermar jamás. No, Y vemos que las sociedades que tienen situaciones de pena de muerte, evidentemente, no han resuelto el problema de la criminalidad con esta amenaza. Quiere decir que no es la ruta crítica de la República Dominicana. Entonces, Harold, ¿cuál es la ruta crítica? A ver si por lo menos se aportan elementos que nuestra administración política pueda, que yo digo, yo sé que lo saben, porque cada vez que tú escuchas a un funcionario de alto nivel, inclusive el primer mandatario, te habla de la causa endógena y exógena que provoca toda esta inconformidad y este tipo de conducta típica de los ciudadanos, pero veo que hace muy poca cosa como para combatir esas causas. Yo creo que es prevención inteligente. O sea, ya sabemos que no es la vigilancia, que hay causas que anteceden a la necesidad de vigilancia, como por ejemplo aquellas que tienen que ver exclusivamente con nuestras condiciones particulares, la pobreza, La subsistencia la humana. educación, etcétera, etcétera. Esas son cosas que tenemos que atender y ahí hay un segmento de prevención inteligente para hacer entre todas esos esfuerzos una sociedad sobre todo menos violenta y menos tendiente al conflicto. Después de eso entonces una respuesta eficaz del Poder Judicial que sobre todo garantice certeza en las consecuencias. Es decir, que cuando un ciudadano sepa que se va a enfrentar a ese aparato judicial, sepa que las consecuencias son altas y que en poco tiempo voy a tener una respuesta de mi caso. Los estudios en materia de prevención, a partir de lo que acontece en los tribunales, de la decisión de los tribunales, lo que indican es que los delincuentes, la población carcelaria que ha sido entrevistada, sobre todo en España, no le teme a las condenas altas, ni mucho menos. Lo que le teme es que en poco tiempo se decida su suerte de los próximos 20 o 10 años. Y esa certeza de sanción, es lo que hace al individuo retroceder algunos pasos. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué es lo que nos hace evitar cuando vemos la presencia de un agente de la Autoridad Metropolitana de Transporte, hoy DGCET? Nos atenemos de cruzar en rojo. Pero porque la certeza de la posibilidad, está ahí. claro, y conocemos que el mecanismo de la Claro. multa es muy expedito. Y Pero mientras tanto, todo lo demás que son altas, no, porque cuando no está el agente ahí cruzamos. nos vamos.
¿verdad? Usted está planteando un tema interesante, el tema de la mora judicial, para conocer los casos. Fíjate que yo no había caído en ese elemento que es importante, y cómo tú razonas de que las personas que entran en conflicto con la ley en España no le temen a que sean 20 años. Es la rapidez con que el juez puede fallar su caso. Fíjate cómo aquí, un caso que yo entendía que debía pasar rápidamente, es el relacionado a la muerte de Febrillé. Hubo cuántas posposición de la audiencia preliminar, 8 posposiciones. 8 a 10. De 8 a 10. Sí. ¿Y qué sentido tiene un caso que aparentemente todos los indicios y las evidencias estaban a mano? Entonces, por las debilidades del sistema y de sus actores, tuvimos que esperar casi un año. Sí. Sin embargo, si ese caso se hubiese conocido dentro de 6 meses, el efecto hubiese sido diferente. Claro, eso fue parte de la contrarreforma procesal penal, ha venido indicando que los actores lo que han estado es tratando de resolver el problema a través de extensiones de los plazos, porque las autoridades no terminan siendo lo suficientemente eficientes para la persecución penal y para el juzgamiento. Entonces, bueno, tenía un proceso de 3 años hasta el 2015, ahora son 4. Y así seguimos extendiendo la cosa, va a seguir extendiéndose el proceso porque la solución que se está buscando es esta. El caso de Febrillete es importante, como un ejemplo y una nota importantísima. Y es que yo recuerdo haber escuchado al responsable, o vamos a llamarle supuesto responsable de su muerte, decir que miren, mi caso ahora está en esta fase, luego va a apelación y luego va. Él hizo un cronograma. Él cuenta con una historia. Claro, cuenta con una incertidumbre una incertidumbre temporal. Nosotros pasamos el video aquí. Que provoca que él sienta que es posible decidir su suerte por el tiempo que se puede tomar. Cualquier cosa puede pasar en esa brecha de tiempo. Si esas cosas estuviesen resueltas, entonces no hubiese en el ser humano esa esperanza y quizás entonces se abstenga un poco de la comisión de los ilícitos a partir de que sabe que inmediatamente llega al contacto con el sistema, la respuesta del sistema puede ser muy dura, pero sobre todo rápida. Y esa rapidez, enfrentándose a esa consecuencia, puede quizás incidir más que estas sumas matemáticas de tiempo en prisión, que al final de la jornada siguen siendo una contradicción con aquello que se dice que es reinsertar al ser humano a la sociedad. Pero mira, Giovanni, el tema de la mora judicial es tan importante que inclusive en la materia privada también se juega eso. Fíjate cómo la saliente Suprema Corte de Justicia tenía cerca de 10.000 casos en la Cámara Civil, si recuerda, pendiente de decisión. Y todo esto, efectivamente, que eso es denegación de justicia en la práctica, pero tiene su efecto, sobre todo el que es demandado. Sobre todo el que es demandado, le conviene que eso duerma ahí. Claro. Porque al final, mientras más tarde en fallar, más tarda su responsabilidad en tener que cumplirla. Analicemos que si una decisión judicial que ya termina no siendo favorable para mí como demandado, en la vuelta de 5 años, pasa ese tiempo y finalmente me condenan. Ya en esos años yo quizás fui preparado para soportar la condena. La contingencia. Claro, entonces, y quizás el demandante no está preparado para recibirla. Sobre todo por lo que conocemos de la práctica de los abogados que dicen, miren, es difícil ejecutarme una sentencia y mucho más difícil lograrla. Porque incidentando cualquier proceso puede tardar muchísimo tiempo y se juega entonces con la desmotivación de la parte que persigue, porque cuando viene a haber ha gastado mucho más en abogados tratando de tener una respuesta de la justicia que dejando la deuda como estaba, por ejemplo, si fuera simplemente un cobro. Señor Harold Modesto, ¿pudiéramos tener una idea de los casos que más han durado, que se han dilatado en nuestro sistema judicial, o tener una idea del que ha sido más rápido, más expedito, que la justicia ha fallado de una vez, por poner los dos extremos? Una idea, sabemos que es casi imposible poder decir que hay un caso que tiene 10 años todavía ventilando si no ha llegado a juicio de fondo, o sigue en juicio de fondo 8 años y todavía no hay una condena definitiva. Esa es la idea. Lo que pasa es que va a depender mucho de algunas vueltas de los procesos, como por ejemplo la celebración de un nuevo juicio,
que hay un imputado en rebeldía, hay muchas cuestiones Cambio de juez, por inhibición. Pueden tener que ver. Pero sin embargo, yo creo que el caso Orlando puede ser un indicativo. Sí, fue el más largo, yo creo. Bueno, Yo no sé si el más largo, pero... Puede ser. Lo único bueno lo circunscribimos ya al haber recorrido una parte importante con el antiguo Y con el nuevo. proceso penal y con el nuevo. Yo creo que un ejemplo, guardando las distancias del tipo de caso que se puede establecer, es el caso Van Inter. El caso Van Inter, que disparó los niveles, claro, disparó los niveles de confianza en la justicia en la República Dominicana en los momentos de la acusación y de las condenas. Me parece que fue un caso para un estreno del nuevo sistema penal. Fue un caso que demostró en un tiempo adecuado, sobre todo por la naturaleza y el volumen de las pruebas en el caso. Y por las personas involucradas, el estirpe social involucrada. Claro que sí. Junior, con el permiso del doctor Harold Modesto, director del Observatorio Judicial Dominicano, FUNGLODE, vamos a una pausa. Luego de la pausa me gustaría, no sé, pasar un poquito de balance, Junior, si tú me permites, a lo que es el aspecto judicial, Ministerio Público, hasta ahora cómo está trabajando y cuáles son las expectativas futuras. Pero ahí hay temas pendientes, el Código Penal, tenemos pendiente la reforma civil que tiene años durmiendo en el Congreso. Abordamos ahí lo que podamos. Vamos a la pausa, amigo televidente. Amigos televidentes, aquí estamos de vuelta con esta interesante entrevista, con este joven profesional, abogado, que pues labora o trabaja o a través de FUNGLODE usa esta plataforma para hacer investigaciones al país, a la sociedad dominicana, de carácter, yo diría que sumamente importante e interesante. Conversamos con Harold Modesto. Creo que se quedaron varias interrogantes, varias preguntas en el aire, pero Junior, antes que tú arranques con esa ametralladora que tú tienes de preguntas, yo creo que rápido, sencillo, ¿qué está pasando con el Ministerio Público o qué está pasando con el Poder Judicial en el caso de los recursos, el 2.66 que exige, año tras año se exige y lamentablemente es algo que impide o no deja que la justicia avance? Porque ahorita, Junior, hablamos de los recursos al Ministerio de la Juventud, recursos al Ministerio de la Mujer, que no debe ser esto un obstáculo para que funcione una institución. O sea, el problema es económico en este sistema judicial. El problema viene de diversas áreas, pero el económico es un problema mayúsculo. Hasta que no se resuelva la cuestión económica es difícil pensar si los actores están necesariamente en el plano de la eficiencia, trabajando y haciendo los esfuerzos que se deben. Cuando uno ve los roles de los tribunales, pensando en los civiles primero y ve que un día se pueden conocer 100 audiencias. En una sala. En una sala. Es mucho, o sea, pensemos en cómo tiene que trabajarse en un tribunal para que se responda a eso. Eso tiene que ver con contratación del personal, con que se tengan los espacios adecuados, con que sencillamente al Poder Judicial se le conceda el presupuesto que tiene establecido, que tiene consignado por ley, que es tan antiguo como el Código Procesal Penal desde su implementación. Porque en el momento del inicio de la reforma, la idea era que, bueno, este 2.66% sirviera para apalancar todo este cambio que venía con el Código Procesal Penal y algunas otras reformas que pensamos que no se iban a tardar tanto en el sector justicia. Sin embargo, bueno, no solo el Poder Judicial con el 2.66, hay un 1.44 que le corresponde al Ministerio Público que está en la misma condición y que esta partida es la que tiene que ver con el sistema penitenciario. O sea que es grave la situación presupuestaria y esa parte, por ejemplo, de las condiciones en el sistema penitenciario, sobre todo en el sistema tradicional, depende mucho de que existan recursos, no solo para crear recintos penitenciarios, sino crearlos con todas las condiciones adecuadas que implican incluso hasta la formación de personas que trabajan con una óptica distinta la cuestión penitenciaria. Por eso hay que reconocer el trabajo del nuevo modelo penitenciario con la memoria histórica de lo que han sido las cárceles en la República Dominicana, ha hecho un excelente trabajo. Harold, pero no puede haber Estado social, democrático y de derecho si la justicia no funciona. Es así. No puede haberlo. Entonces aquí entra el tema de la priorización. Un país que está siendo permanentemente denunciado por algunos sectores empresariales nacionales o inversión extranjera de que no hay seguridad jurídica. Un país que todos conocemos los niveles de inseguridad que atraviesa. Yo creo que es prudente entonces que las autoridades le presten atención al Ministerio Público
sistema judicial y policía nacional, Claro. para poder ver si se pueden enfrentar o mitigar todas estas adversidades que afectan a la ciudadanía y que afectan a la inversión. Es así. Los índices nos indican que a la República Dominicana le va mal comúnmente. Hay que analizarlos con pinzas, ¿no? O sea, no es decir que tal actor es responsable de las consecuencias del índice, porque no es así. Cuando uno ve los ítems de cada índice se da cuenta de que no es como señalan algunos sectores, de que todo es un problema de gestión. Tiene todo mucho que ver con la forma en la que inciden, se relacionan los poderes públicos y todo lo demás, y eso hay que prestarla, con el debido cuidado tiene que ser analizado para no exagerar en algunas cuestiones. Se necesitan recursos, se necesita confiar en el sistema judicial. Hay reformas que han tardado demasiado. Es inverosímil que la Policía Nacional, siendo algo tan importante para la investigación penal, haya tenido una nueva ley el año antepasado, en el año 2016, y que es vital que se produzca una reforma en la policía, no un cambio normativo, una reforma en la Policía Nacional profunda, para que esto cambie. Y eso está ahí suspendido. O sea que son problemas de dimensión holística que no deben verse solo en función de un actor. No va a resolver el Poder Judicial el problema. Ningún problema se puede resolver con lo judicial. Los problemas tienen momentos anteriores de intervención y a eso es que tienen que moverse los gobiernos. Es que aquí hay un trípode: policía, Ministerio Público y jueces. Claro. Tienen que trabajar los tres en la misma tesitura. Y estar en condiciones similares de evolución. Si es así, si comenzamos a atender las cosas de esta manera, con probabilidad en algunos años vayamos cambiando. Y fíjense, hace unos días hablaba del índice de Estado de Derecho que hace World Justice Project. Y en este índice, en la parte en la que peor puntuación sacó República Dominicana fue en el ámbito de la justicia, en la justicia penal precisamente. De 113 países, país número 100. Y esto es grave porque en el 113 está Venezuela y en el 1 está Dinamarca. Entonces ahí vemos cómo si trazamos dos curvas entre ambos extremos, vemos cómo hay una serie de condiciones de desarrollo de los países, de bienestar, que tiene mucho que ver y se reproducen estos índices que se construyen sencillamente con lo que dice la ciudadanía de lo que cree que son sus poderes públicos y sus funcionarios. Y ahí hay que prestar atención. Claro, hemos tenido en los últimos 5 o 10 años reformas importantes en materia administrativa, en materia penal, en la jurisdicción inmobiliaria, Correcto. Inclusive en la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes. Déjame ver qué otra área ha habido reformas importantes, la laboral si queremos plantearla. Sin embargo, bueno, en el área penal es importante lo que ha ocurrido. Sin embargo, hay un estancamiento con la reforma civil. ¿Qué está pasando? ¿Qué influye como para que la modificación del Código Civil, Código Procesal Civil, como las dos herramientas fundamentales del derecho privado, sea modificada en la República Dominicana? ¿Cuáles son los obstáculos? Yo creo que no en esa área solamente, porque las comisiones de reforma de los códigos se crearon en el 97. La comercial. Y de esas comisiones solo se produjo un código que fue el procesal penal. El penal está en las mismas condiciones. Pero hubo una reforma. Por lo menos pasó algo. En la civil, que abarca tanto lo procesal civil como lo civil sustantivo, ahí es que están todos los intereses. Y ahí hay una suerte de acuerdo para lograr resolver cuestiones de una justicia que ha sido regularmente tardía, con plazos que se extienden demasiado en el tiempo. Lograr una eficiencia en ese ámbito es algo que tiene que ser bien pensado, por un lado. Por otro lado, el choque entre posiciones teóricas que pueden emerger sobre una serie de figuras jurídicas en ese ámbito. Y esos desacuerdos pueden estar. Y por último, no lo mencioné de primero intencionalmente, ¿qué tanto interesa a los tomadores de decisiones, a los legisladores, la justicia civil? En cierto modo. Porque con la justicia penal pasa, que es la justicia de todos los días, es la justicia por la que la ciudadanía cuestiona a los poderes públicos. En la justicia civil no tanto, porque lo que pasa en los tribunales ni siquiera se enteran. Entonces la justicia penal, y no toda la justicia penal, es la justicia más importante para la sociedad, porque es la justicia de las miserias, es la justicia de las precariedades, de la parte más cruda de nuestra sociedad. Y por eso entonces quizás eso pudo haber incidido en eso. Sin embargo, es tiempo ya de que con lo que se ha trabajado con los códigos, por lo menos emerja la promulgación de alguno. Claro, yo no sé mucho de justicia ni de leyes, no soy muy experto en esa materia, pero la denegación de la justicia civil
puede conllevar una violación a la justicia penal. Sin dudas. Claro, Sin tú dudas. estás en unos tribunales, en algo puramente administrativo o económico, te la deniegan o te la tardan y eso te puede provocar que tú cometas un error. ¿Por qué la justicia electoral es tan importante? Porque la gente resolvía los problemas de los partidos políticos a los puños. Sí, Y cuidado, no, hace un tiempo. así mismo. Llega un órgano que interviene en el conflicto y puede que haya un desacuerdo, pero ya se resuelve el conflicto de forma institucional. Pero mira que bien, Harold, que tú mencionas el tema. Fíjate que el último muerto que, bueno, hubo uno en el proceso pasado, sí. Ya iba a decir que el último fue en el 2000, cuando ganó Hipólito. Fue en el 16. Sí, y hubo uno en Santiago en el 2014, sí, ¿verdad? Ahora recuerdo. Pero son casos aislados porque ya no es tan frecuente como antes. Claro. Sí, Y ya además tan no frecuente. se ven tantos hechos violentos como hace algún tiempo. Lo que quiere decir que vamos avanzando en algo. Sí, la justicia civil tiene una serie de segmentos en los cuales puede ser generadora de conflictos si no se da una respuesta judicial efectiva y en el tiempo oportuno. Entonces puede que los ciudadanos terminen tomando la justicia, aún la civil, por sus propias manos. Así mismo es. Harold, agradecerte de verdad aceptar nuestra invitación y sobre todo compartir con los amigos televidentes cerrando la noche. El placer ha sido todo nuestro y de nuevo reiteramos que el Observatorio Judicial Dominicano tiene la disposición de compartir sus trabajos a través de su página web www.ojd.org.do y en nuestras redes sociales, que estamos en todas. Así que muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Señores, gracias a ustedes por la sintonía. Mañana nos reencontraremos aquí en un espacio similar o igual, cerrando la noche. Hasta mañana.